Amado Padre, gracias por este día, gracias por esta nueva enseñanza. Gloria a tu nombre, Señor, y disponemos de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra mente para que seas tú hablándonos, Dios, para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento tuyo y quita todo lo que estorba en medio de nosotros, Señor, en nuestras casas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a concluir el capítulo 5 de Hebreos. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice así la bendita palabra de Dios. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bueno, estos pequeños versículos traen demasiada enseñanza y es algo que debemos de considerar en nuestras vidas, hacer un análisis sobre nuestras vidas. El versículo 11 dice, tardos en oír. Dice que ha sido difícil de explicar, ¿sí? Esto explica por qué el autor de Hebreos no toma el tema de Melquisedec de inmediato. Él quiere tratar algunos aspectos básicos espirituales que son importantes antes de pasar a temas más complejos. Pero la condición espiritual de estas personas lo hacía algo muy difícil para poder entrar al tema de Melquisedec. Y aquí la palabra que dice ser tardo para oír no es un problema con los oídos, no es un problema en la audición, sino es un problema con el corazón. Ser tardo es cuando usted simplemente no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir. ¿Se ha topado con alguien así? Si es así, se ha usted topado con alguien que es tardo para oír. No querer escuchar la palabra de Dios es señal de un problema espiritual. Los cristianos de este relato bíblico estaban sintiendo ganas de renunciar a Jesús. También eran tardos para oír. La dureza de corazón, por lo general, es algo que llega primero. Después llega el deseo de renunciar a la fe. ¿Sí? Y esto de la dureza del corazón y del problema del corazón es un tema que ya hemos visto con anterioridad. Y repetidamente la Biblia nos lo señala, por lo tanto no tomemos a la ligera el asunto de nuestro corazón. Debemos de tener cuidado cuando la palabra de Dios empiece a parecerle aburrida y cuando su corazón empieza a inclinarse por otras cosas, dejando a Dios en primer lugar. Debe de tener usted mucho cuidado. Ahora la frase que dice, os habéis hecho tardos, habéis hecho. Indica que no fueron tardos para oír desde el comienzo, sino que se hicieron de esa manera, descuidando su vida espiritual y se fueron apartando poco a poco. Por ello, la palabra de Dios constantemente nos dice que debemos orar constantemente,
debemos estar en oración todo el tiempo porque los días son malos. Y hay mucho problema cuando uno va descuidando su vida espiritual. Y uno de ellos es de que el corazón se va desviando. Ahora el versículo 12 nos muestra la incapacidad para madurar de estas personas. Dice, porque debiendo ser ya maestros, esta frase, debiendo ser ya maestros, expone que tomando en cuenta el tiempo que habían sido seguidores de Jesús, ellos debían haber sido mucho más maduros que lo que eran. ¿Sí? Y no era que ellos fueran personas especiales que tenían un rol único, específico en enseñanza. No, lo que quiere decir es que estas personas debían ser tan maduros, tan diestros en la palabra de Dios, personas hacedores de la palabra de Dios, que ya debían de estar dando frutos, es decir, personas que ya debían de estar ganando almas, personas que ya debían de estar enseñando a otros acerca de la palabra de Dios. Por eso dice, debían ser ya maestros, debían ser ya conocedores de la palabra de Dios, que debían mostrar el evangelio a otras personas. Ahora, es una pregunta, ¿cómo es que ganamos almas? ¿Cómo es que ganamos a más personas para Cristo? Pues predicando. ¿Y cómo es que podemos consolidar y afirmar a alguien en la fe? Pues discipulándola, enseñándole la palabra de Dios atentamente y pausadamente. Entonces, esta es la idea principal de este versículo. Sin embargo, ellos no estaban maduros espiritualmente y por lo tanto tampoco estaban afirmados en su fe. ¿Cómo pues podían alcanzar y ayudar a otros? No podían. Simplemente no podían hacerlo. En cambio, tenían la necesidad de que se les volviera a enseñar los primeros principios bíblicos, la leche espiritual. ¿Sí? ¿Qué es la leche espiritual? Es la base doctrinal de la fe en Jesucristo, la base. Cuando alguien nos habla de Jesús, ¿cuál es lo primero que nos dicen? Nos hablan del sacrificio de Jesús en la cruz. Nos hablan del plan que Jesús y el Padre tuvieron para poder salvar a la humanidad a través del Hijo. Nos hablan del arrepentimiento y nos hablan de la consecuencia del pecado en nuestra vida y del impacto que tiene en nuestra vida espiritual. Esa es la leche espiritual. Así como otros temas como el bautismo y otros temas. Ahora, el alimento sólido, como dice aquí, estas personas, dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este alimento sólido es la comida espiritual sustanciosa, los misterios de la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es el entender la conexión entre Jesús y la orden de Melquisedec. ¿Sí? Tema que el autor de Hebreos no abordó de inmediato por la inmadurez de estos cristianos. Ahora, no es que la leche espiritual sea mala, no, por supuesto que no, ya que es el primer alimento que todo nuevo creyente recibe para su fe en Jesucristo. Pero estos creyentes debieron haber agregado después de un tiempo alimento sólido a su dieta. Recordemos lo que dice
Pedro, en su libro de Primera de Pedro, capítulo 2:2, dice, desead, o sea, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Y si se dan cuenta antes de esto, dice que deben de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Ya después de que se limpian del pecado, después de que desechen de su vida la mala manera de vivir, entonces deben de desear como nuevos nacidos la leche espiritual que no está contaminada, que no está adulterada, para que su fe en Cristo pueda crecer, se pueda afirmar. ¿Sí? Y esta es la leche espiritual que estos cristianos de Hebreos debían recordar. O sea, en lugar de madurar, retrocedieron a tal grado que debían de volver a predicarles sobre los fundamentos bíblicos de la fe en Jesús. Al igual que en lo natural, el recién nacido, la leche le proporciona los nutrientes necesarios para la salud y adecuado desarrollo físico y emocional. También el cristiano necesita constantemente la leche espiritual, que es la doctrina, para ser integralmente saludable. La falta de fundamento bíblico en la doctrina conduce al error, conduce al engaño. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, no se desarrolla esa madurez espiritual. Imagínense al apóstol Pablo, si nunca hubiera madurado en su fe, si se hubiera quedado como un niño lactante, ¿qué capacidad hubiera tenido para defender su fe ante los romanos o ante los grandes que buscaban su muerte? Simplemente se hubiera escondido y no hubiera hecho frente a su fe. Entonces podemos entender que la falta de fundamento bíblico en la doctrina, en la vida del nuevo creyente, conduce al error. Y en la Biblia se mencionan varios tipos de falsas doctrinas erróneas que solamente quieren desvirtuar y confundir la fe del creyente. Y la primera de ellas es la doctrina de hombre. Esta doctrina de hombre viene en Mateo 15:9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. También es algo que ustedes lo pueden leer en Colosenses 2:20. Otra doctrina falsa es la doctrina de los fariseos y de los saduceos, la cual la pueden leer en Mateo 16, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, que tuvieran cuidado de la doctrina que tenían estos dos tipos de personas, de grupos. La otra doctrina del error que se suscitaba era los vientos de doctrina, o sea, diferentes tipos de doctrinas. Y presten demasiada atención en este punto. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Entonces vemos que la característica de un niño espiritual es que es fluctuante, es cambiante, se deja llevar por cualquier tipo de enseñanza, es fácil de engañar, es fácil de poder someter a cualquier tipo de enseñanza errónea. ¿Por qué? Porque el niño no distingue lo erróneo de lo verdadero. Entonces, este es
El tercer punto, los vientos de doctrina. El siguiente es las doctrinas de demonios. Y esta doctrina de demonios la podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ya viene todo lo que implica el engaño y el error de esas doctrinas. Entonces, es necesario que haya verdaderamente un crecimiento espiritual en nuestras vidas. No podemos quedarnos con la leche espiritual. Tenemos que madurar para poder discernir lo bueno de lo malo. Ahora, las siguientes son las doctrinas extrañas. Y vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. La cual hasta el título dice, advertencia contra falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y aquí habla ya de fábulas, de genealogías interminables, que solamente acarrean discusiones. Entonces, debemos de tener cuidado de estas diferentes doctrinas extrañas que no tienen nada que ver con la enseñanza que Jesucristo y sus discípulos dejaron. La otra enseñanza del error son las doctrinas diversas que pueden leer en Hebreos capítulo 13 versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, alimentos, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto es algo interesante. Dice que se debe de afirmar el corazón con la gracia. ¿Sí? Esto implica atender de manera rápida la palabra de la gracia de Dios. O sea, su palabra la debemos de tomar con prontitud y aplicarla en nuestra vida para poder afirmar nuestro corazón. Y esto recordamos que empezamos esta enseñanza con la frase tardos para oír. Tardos para oír es la persona que no le interesa escuchar la palabra de Dios. Simplemente no está interesado en escucharla. Pero si tú estás interesado en escucharla, entonces sé presuroso para entender y escuchar cuál es la palabra de la gracia de salvación que tiene Jesús para tu vida. Y afirma tu corazón, tus emociones, tus pensamientos en ella, en su palabra, para que puedas diferenciar las doctrinas diversas y extrañas de la palabra verdadera del Evangelio de Jesús. La siguiente doctrina errada eran las doctrinas de Balaam, que viene en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y la siguiente es la doctrina de los Nicolaitas, que viene en el versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces se dan cuenta que la doctrina de Balaam
tenía que ver con cosas sacrificadas a ídolos y a fornicación, la cual son actos completamente opuestos a la enseñanza de la doctrina de Jesús, la cual implica santidad e implica pureza. Por ello, la importancia de estudiar, de conocer la doctrina de Cristo. Y eso es algo que también hemos estado viendo a lo largo de todos estos estudios. Hay un estudio que se llama El misterio de la piedad, el cual la pueden buscar, y el cual centra el punto, el enfoque principal del ministerio de Jesucristo, ¿sí? Y en ella debemos de tener basada nuestra fe, en quién es Jesús, qué hizo por nosotros y cuál es el propósito que ahora tiene Cristo Jesús para nuestras vidas. El conocer la doctrina de Cristo produce un cambio en nuestra vida, de manera que caminaremos en obediencia y en santidad, dando testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a leer unos cuantos ejemplos para comprender un poco mejor en cuanto la inmadurez espiritual y la madurez espiritual. Vamos a leer el relato bíblico que viene en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué dice dura es esta palabra? ¿Sí? Porque hay cierta palabra que es para aquellos que ya tienen mayor madurez espiritual. Sin embargo, ellos la sintieron dura, posiblemente porque todavía carecían de cierta madurez. Vamos a seguir leyendo. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, de la palabra que estaban escuchando, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? En este relato bíblico se les empezó a hablar sobre el Hijo, se les estaba hablando parte de la deidad de Jesucristo, que Jesús es el pan de vida, ese era el tema, pero ellos no la comprendieron porque había una inmadurez espiritual. Por eso dice: dura es esta palabra, dura de digerir, dura de entender. ¿Quién la puede oír? Y Jesús, bien directo, les dijo: ¿les ofende? Y sí, les ofendió tanto que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Aquí no se refiere a los 12, se refiere a otros que le estaban siguiendo, que se dijeron discípulos. Un discípulo es alguien que se deja enseñar, es un seguidor de un maestro. Pero ellos, como no entendieron, se volvieron atrás, regresaron atrás. Y Jesús le dijo a sus 12: ¿ustedes acaso también quieren irse con ellos? Pero vean la respuesta de Simón, quien tenía un entendimiento espiritual mayor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ven la importancia de nosotros creer y conocer verdaderamente quién es Jesús. La doctrina, la enseñanza en la palabra de Dios nos permite afirmar nuestro corazón en la gracia, afirmar nuestro corazón en la verdad de la palabra de Dios. Por ello, cuando los dos escucharon que Jesús era el pan de vida y de que debían de comer del pan de vida, entendieron a qué se refería Jesucristo a lo que estaba explicando. Por eso Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo. Ahora, querido oyente, cuando tienes un problema, cuando tienes una circunstancia, reconoces que Él es tu Padre, reconoces verdaderamente que Él está contigo y que sus promesas siguen vigentes en tu vida y en tu familia, a pesar de la circunstancia. O te vuelves atrás y te ofendes y dices, ¿a dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Si tú existes, ¿por qué permitiste esto? Estas son actitudes de un niño recién nacido, de un niño espiritual. Ahora vamos a leer otro relato bíblico, también como un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bien, aquí podemos ver el diálogo entre Pablo y los creyentes que estaban viviendo en Corinto. Y aquí dice claramente que Pablo no les podía hablar con palabras más sólidas porque aún eran carnales, aún eran niños espirituales. Y aquí vemos claramente que los niños en Cristo son personas que todavía son carnales. Vemos que los niños hacen rabietas, los niños actúan de manera inapropiadas porque hay inmadurez. Y lo mismo pasa con los niños en Cristo, los niños espirituales, aún hay carnalidad. Y aquí menciona que son celosos, contenciosos, que causan divisiones. Y otra característica era que ellos se decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Por qué decían esto? Bueno, decían yo soy de Pablo porque Pablo les había predicado, u otros decían yo soy de Apolos porque Pablo les había predicado. Por eso el apóstol Pablo tenía que explicar que el crecimiento espiritual lo daba Dios y no lo daba Pablo ni lo daba Apolos. ¿Sí? Y así hay muchos niños cristianos que están arraigados con la persona que les predicó. ¿Sí? Nosotros somos de Cristo, solamente somos de Cristo. Gloria a Dios por la persona que Dios usó para traernos a sus pies, a su evangelio. Entonces la leche espiritual trae las bases de la fe en Cristo, como el arrepentimiento, el seguir a Jesús, la búsqueda de la obediencia, el bautismo, el congregarse, la obra de Jesús en la cruz por nosotros. También nos enseña sobre el amor, sobre la disciplina,
sobre el consejo, sobre el tener ánimo, sobre agarrar nuevas fuerzas en Cristo Jesús, en depender de Él en la oración, en el ayuno. Es importante congregarse para recibir enseñanza. Debido a la falta de alimento espiritual, hay personas que no permanecen en el Evangelio, sino regresan al mundo. Y su fe empieza a naufragar, así como dice 1 de Timoteo capítulo 1, 14. Ahora regresando a Hebreos, a nuestra lectura principal, en el versículo 13, dice que el que participa de la leche es inexperto porque es niño. En el lenguaje original, el sentido de porque es niño es porque se ha convertido en niño. Se ha convertido. Y no hay nada más agradable que un verdadero niño en Jesús, pero tampoco hay nada más irritable y desalentador que alguien que debe ser maduro, pero que se ha convertido en niño. A la luz de la palabra de Dios, ¿se ha convertido usted en niño? Tal vez su vida cristiana es inestable. Los niños son pasados de una persona a otra. Los niños son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como vimos en Efesios 4:14. Hermano, ¿se ha convertido usted en niño? Tal vez usted ha sido deslumbrado por algún líder religioso, y así como leímos en Corinto, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Los niños se centran en una persona en particular como mamá y papá, y los niños espirituales se glorían en los hombres. ¿Se ha convertido usted en niño? Tal vez usted está dormido espiritualmente. Recordemos que los bebés, los niños, tienen que dormir mucho a lo largo del día. Lo mismo pasa con los niños espirituales, pasan mucho tiempo dormidos espiritualmente. ¿Se ha convertido usted en niño? Tal vez usted es quisquilloso e irritable con los demás. Recordemos que los niños pueden ser irritables. Los niños espirituales hacen escándalos por cualquier cosa y pueden causar divisiones dentro de las iglesias. También dice el versículo 13 que son inexpertos en la palabra de justicia. Aquellos que se han convertido en niños se exponen a sí mismos porque son inexpertos en la palabra de Dios. No han profundizado en el estudio de la Biblia. Nosotros no esperamos que los cristianos nuevos sean expertos en la palabra de justicia, pero aquellos que ya tienen tiempo de cristianos deberían serlo. El versículo 14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y después dice que hay un uso de los sentidos que se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, nuestros sentidos están ejercitados, formados por el hábito y la práctica de la palabra de Dios. Es la única manera en que se pueden ejercitar, practicando, teniendo el hábito de la palabra de Dios en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, necesitamos la doctrina de Jesús, la doctrina de Jesucristo, no nuestra moral, sino la doctrina de Jesús. Esa doctrina es la que debe de guiarnos. La moral de Dios es muy distinta a nuestra moral carnal. Y esa doctrina de Jesús es la que nos debe de guiar a diferenciar lo bueno y de lo malo. ¿Cómo se tienen los sentidos ejercitados? ¿Cómo podemos ejercitarlos? Simplemente por el uso, por el hábito. Cuando decidimos hacer uso del discernimiento, de la obediencia a los mandamientos, maduramos. Estos cristianos de Hebreos
demostraron la falta de madurez por su falta de discernimiento del bien y del mal, y por haber considerado la idea de renunciar a su fe en Jesús. El cristiano maduro está marcado por su discernimiento y por su compromiso inquebrantable en Jesucristo. La capacidad de discernir significa distinguir, diferenciar. Esta capacidad para diferenciar es una medida importante en la madurez espiritual. Así como los niños ponen cualquier cosa en sus bocas, los niños espirituales son débiles en el discernimiento, tienen muchas dudas y aceptan cualquier tipo de comida espiritual. Por ello, la importancia de ser enseñados en la palabra y de leer diariamente la palabra de Dios, cuanto más cuando se acaba de aceptar a Cristo en el corazón. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los sentidos. Se puede decir que los 5 sentidos del ser humano tienen su contraparte espiritual también. Tenemos un sentido espiritual del gusto. Vamos a ver, miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Podemos degustar la bondad de Dios. ¿Sí? Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Qué interesante. Nosotros podemos degustar de las bendiciones y de la bondad de Dios en nuestras vidas. También tenemos un sentido espiritual del oído, así como dice Isaías capítulo 55:3. Oíd y vivirá vuestra alma. Interesante también. Es fundamental el sentido de la audición a la hora de creer. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En pocas palabras, presta atención, mucha atención a la palabra de Dios, para que tu fe y para que tu alma pueda vivir. También tenemos un sentido espiritual de la vista, como dice el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Efesios 1:18 también nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, de nuestro corazón. También tenemos un sentido espiritual del olfato. Y tengo abundancia de lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Aquí se refiere a que nuestras acciones de gratitud que podemos hacerle a nuestro prójimo son olor fragante. Sacrificio acepto y agradable delante de nuestro Padre. También tenemos un sentido espiritual del tacto o del sentir, como dice Segunda de Reyes, capítulo 22:19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. También en Efesios 4, versículo 18-19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y en este sentido, cuando dice que perdió toda sensibilidad, es porque perdieron la capacidad para sentir que lo que hacían era malo y abominable.